Vimos a Ananías y Zafira, el propósito de Dios, ¿no? Para la iglesia, para dentro de la iglesia, y vimos los problemas que acontecían dentro de la iglesia. Vimos a Pedro y Juan con los judíos, ¿sí? Como ellos, por causa de predicar el nombre, por enseñar en el nombre de Jesús, ellos estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y cómo iba incrementando la violencia hacia la iglesia. Vimos la respuesta del concilio, también vimos la elección de los diáconos, ¿no? La elección de aquellos que iban a ayudar en la distribución de los alimentos, ¿sí? Vimos a Esteban, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eh, su discurso, cómo él hizo esa, por así decirlo, esa línea de tiempo, esa historia acerca de el pueblo de Israel y cómo ellos se oponían sistemáticamente a lo largo de toda su historia a la palabra de Dios, a los profetas, a los mensajeros, ¿no? Y obviamente relacionándolo con Cristo, como ellos también rechazaron a Cristo, ¿no? Y en este momento iban a rechazar y matar a Esteban, ¿sí? Después lo que vamos a ver, que es lo que nos toca en esta clase, vamos a ver a Saulo, ¿sí? Aunque eso se va a explicar mucho más ahí en el capítulo 9. No pasa nada. Buenas noches. Aunque se ve más Pablo o Saulo en el capítulo 9, en el capítulo anterior, ¿sí? En el capítulo número 8, ahí eh, ya se introduce Saulo, ¿sí? Como uno de los que sostenía la ropa eh, de las personas que iban a lapidar a Esteban, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver a Felipe, ¿sí? Si ustedes ven la imagen ahí del fondo, ¿sí? Esto se llama el mosaico de Meguido, ¿sí? Se llama mosaico porque justamente está en una estructura de mosaico y es la por así decirlo, el lugar, el lugar de adoración, el lugar de comunión más antiguo que nosotros tenemos literalmente, ¿sí? Eso antes se ve que era una casa, ¿sí? O era un lugar en donde los cristianos se reunían, ¿sí? Y si ustedes ven, ahí está compuesto por justamente un mosaico y hay letras escritas, ¿sí? En el centro, fíjense, estaba una mesa. Acuérdense que nosotros habíamos visto que el centro para la iglesia cristiana era el sacrificio de Jesús, o sea, el partimiento del pan. Era celebrar y recordar lo que Cristo había hecho. Y eso lo hacían de forma seguida. No solamente eso, sino que también había un tiempo de ágape, ¿no? Que era un tiempo en donde la gente comía, ¿no? Compartía una cena o compartía una comida, y eso era todos los días. Entonces en el centro hay una trapeza, ¿sí? Que esa es la palabra ahí en el griego, es una trapeza o trápeza, que es el centro, ¿sí? En donde se comía y alrededor todos se juntaban como si fuese una reunión. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven ahí, después dice en la derecha, hay una inscripción que dice Akeptos, o sea, debe ser una persona, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. ¿Sí? Ustedes, no sé si ustedes saben, dentro del mundo de los eruditos, de los cristianos, de la filosofía, de la historia, eh, no todos obviamente piensan que Jesús es Dios, ¿no? Y esto es una discusión que hubo prácticamente desde que empezó el cristianismo hasta hoy en día. Hay diversas posturas acerca de quién es Jesús, ¿no? Una de las posturas es, obviamente, que la que pensamos nosotros, o lo que nos define a los cristianos, que es que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios. Es una postura central al cristianismo, ¿sí? No es opcional, no es una de las cosas que se puede pensar acerca de Jesús, sino que es una doctrina eh, ortodoxa, se llama. ¿Sí? Es una doctrina que siempre tiene que estar. Jesús es Dios. Pero fíjense que hay muchas personas que dudan
¿no? Y muchas veces, ¿por qué dudan? Justamente utilizan esto, ¿no? En el principio no se creía en Jesús como Dios, por lo tanto, Jesús no es Dios. ¿Sí? Y ustedes ven acá, como ven ahí en el número 230, después de Cristo, ya había personas que creían que Jesús era Dios. ¿Sí? 130 años después de que hubieran, bueno, obviamente ascendido Jesús y todos los apóstoles ya habían muerto. Pero acá vemos una inscripción, o sea, eso se encontró en una, si no recuerdo mal, en una cárcel, ¿sí? En una cárcel en Turquía. Ahora creo que está en un museo, ¿sí? No sé si en Inglaterra o en Estados Unidos. O sea, cortaron todo ese pedazo y se lo llevaron. Entonces, acá nosotros podemos ver por medio de la historia cómo había personas que ponían su casa y ponían también, obviamente, su vida, ¿no? Exponían su vida a la muerte haciendo esto, ¿no? Juntando un montón de gente en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, volviendo de vuelta a la escritura, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver Logos, vamos a ver Hechos, y vamos al capítulo 8, en donde dice ahí que Saulo consentía en su muerte, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan que dice que había un joven que se llamaba Saulo. Cuando se habla de joven, la palabra que se utiliza normalmente se hace referencia a alguien, no como nosotros tenemos como joven, sino ya era un hombre, ¿sí? De por lo menos 18, 20 años, hasta incluso los 35, 40, ¿sí? Por lo tanto, Pablo debería tener entre ese rango de edad, ¿sí? O sea, ya era una persona, eh, ya era un hombre, ¿sí? Algunos dicen que incluso era miembro del Sanedrín, ¿sí? Otros dicen que no, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos información, pero le digo lo que se dice normalmente. Sí que podría haber sido un miembro del Sanedrín. Ahora, nosotros siempre que vemos a Pablo, ¿no? Debe ser de los personajes más conocidos después de Jesús en el Nuevo Testamento. Este Saulo, ¿por qué tiene el nombre Saulo y después tiene el nombre Pablo? ¿No? Y normalmente hay muchas enseñanzas con respecto a esto, ¿sí? Muchos dicen, bueno, primero se llamaba Saulo y después Dios le cambió el nombre a Pablo, ¿no? Lo cual en realidad, si nosotros vemos después, que lo vamos a ver, el capítulo número 9, Jesús, ¿no? Lo llama Saulo, no lo llama Pablo, ¿sí? Tampoco le cambia el nombre en ese momento, ¿sí? Como hizo con Pedro. Creo que ya se los dije, pero se los repito igual. Saulo era su nombre eh, hebreo, ¿no? Su nombre como judío. Pablo era el nombre de griego, ¿no? Acuérdense que después eso lo va a decir después, a lo largo de Hechos. Pablo era su nombre griego, o sea, como si nosotros, yo me llamo Pablo y en Estados Unidos me llaman Paul, ¿no? Me llamo, o sea, Pablo en inglés. No soy, no es que Dios me cambie el nombre para que me llame Paul, sino que simplemente como cambia el contexto, entonces cambia mi nombre. Pero Saulo y Pablo eran sus dos nombres, ¿sí? No, no fue un cambio de nombre. Ahora, acá Saulo consentía la muerte y después versículo 3 dice que Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿sí? Obviamente, como ya vimos con Esteban, ¿se acuerdan que Esteban fue uno de los diáconos que se eligieron, uno de los 7? Otro que se eligieron, ¿sí? Era Felipe. Y ahora Felipe va a entrar en acción, ¿sí? Antes vimos a Esteban y cómo él ejercía su ministerio, su discurso y su muerte. Ahora vamos a ver cómo la Escritura nos presenta a Felipe, ¿sí? Su ministerio y lo que hizo antes de introducir a Saulo o a Pablo, ¿sí? Entonces este capítulo número 8
nos va a mostrar no solamente el ministerio de uno de los diáconos, sino también el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros habíamos visto que el primer lugar donde se tenía que predicar el Evangelio era Judea, o sea, particularmente la parte de Jerusalén, y que ellos, por palabra de Jesús, tenían que esperar ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo para después, ¿sí?, hacer la gran comisión que es Judea, Samaria y después los confines de la tierra. Ahora, el capítulo número 8 es el cumplimiento, ¿sí? Es el cumplimiento de cómo el Evangelio va a ir avanzando, ¿sí? La muerte de Esteban es como un momento de cambio, ¿sí? Es un momento de, por así decirlo, desestabilización. ¿Por qué? Porque antes todo el ministerio se juntaba, se rodeaba en Jerusalén. La muerte de Esteban obliga a la iglesia a salir, obliga a la iglesia a expandirse, ¿sí? Entonces, si bien la muerte de Esteban fue trágica, fue, por así decirlo, el puntapié inicial para que se cumpliera la gran comisión a lo largo de toda la tierra, ¿sí? Y todo eso empezó con la muerte de Esteban. También, obviamente, Saulo, sin querer, ¿no? Eh, ayudó a ese cumplimiento, porque él era una de las personas que perseguía, ¿no? Eso para que ustedes sepan cómo Dios puede traer bien del mal, ¿no? Como a través de Pablo, de Saulo, habiendo perseguido a estos cristianos eran obligados a esparcir, y de esa manera se esparcía el Evangelio, ¿sí? Entonces ahí, de manera soberana, Dios va moviendo todo para hacer su voluntad, ¿no? Y acá lo vemos perfecto con la muerte de Esteban, con las persecuciones de Pablo. Ahora, nos metemos en Felipe, ¿sí? Felipe, fíjense, versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Acuérdense que los de Samaria no eran bienvenidos por los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. Entonces había, por así decirlo, un racismo, eh, sí, un racismo, una hostilidad hacia los samaritanos. Ahora, lo que hace Felipe es algo que a simple vista parece, bueno, normal, ¿no? Fue a Samaria y les predicó. Pero ustedes tienen que meterse en la mentalidad judía, ¿sí? Ni siquiera Jesús pasó por Samaria, ¿sí? Le dijo que todavía Samaria no tenía que, por así decirlo, recibir, ¿sí? Hasta el futuro que se cumple acá eh, con Felipe. Los samaritanos eran bastante odiados. Entonces, si nosotros nos ponemos en la mente de Felipe, en el cuerpo de Felipe, está haciendo algo que es inaudito, o sea, algo que no podría hacer un judío, que es ir y sobre todo a predicar el Evangelio, o sea, traerle buenas noticias a los samaritanos. ¿Sí? Es una acción totalmente contracultural, ¿sí? Va en contra de lo establecido, va en contra de la cultura, va en contra de lo que son los valores de ese tiempo. De esta manera, nosotros de vuelta estamos viendo los cumplimientos de la profecía, que todas las naciones iban a ser benditas por medio de, obviamente, de la simiente de Abraham, pero es Cristo. Mediante Cristo, todo, que nosotros eso es lo que vimos en primero y segundo discurso de Pedro, que esa bendición se cumple en Cristo, como Cristo es la bendición misma. Entonces, acá vemos a Felipe, ¿no? Felipe yendo y predicando a Cristo. Versículo número 7, ¿sí? Había muchos espíritus inmundos que daban grandes voces, o sea, eran liberados, había paralíticos, cojos que eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, o sea, la alegría, el gozo, la plenitud se estaba viviendo a través de Felipe, ¿sí? Dentro del pueblo o en el pueblo de Samaria. Si ustedes ven algún mapa, ¿sí? Samaria queda en el norte, ¿sí? En el norte de Jerusalén. ¿Por qué dice que descendió?
¿sí? Ahí en el capítulo, en el versículo 5, porque Jerusalén estaba en un lugar alto, ¿sí? Era como una especie de montaña, estaba en un lugar alto y entonces todos tenían que descender para ir a otros lugares, ¿no? Si bien es algo físico, también es algo espiritual, ¿no? Como Felipe, saliendo de su, eh, descendiendo de su, se podría decir, su pureza como judío, ¿sí? O como persona que eh, conocía las costumbres, como él decidió predicar a Samaria. Ahí se encontró con una persona llamada Simón, no Simón el mago, y Simón hacía o tenía artes mágicas, ¿sí? Ustedes ahí lo ven en el versículo 11, ¿sí? Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces él era una especie de mago, ¿sí? Mago igual se puede referir a muchas cosas en la escritura, pero en este contexto parece que está relacionada con artes eh, oscuras, ¿sí? Puede ser de Babilonia, etcétera, de muchos lugares en donde se tenían artes o conocimientos oscuros, mágicos, ocultos. Entonces, este Simón estaba como muy rodeado de magia, ¿no? Muy rodeado de espiritualidad. Y cuando vio a Felipito lo que hacía, versículo 13, se quedó atónito, ¿sí? Por las señales, por los prodigios, por todo lo que por lo que él veía hacer a Felipe en Samaria. Entonces, eh, Felipe anunció el Evangelio, ¿sí? E incluso eh, este Simón también creyó, versículo 13, ¿sí? También creyó Simón mismo. Simón fue una de las personas que creyó y fue bautizado. ¿Sí? No solamente creyó, sino que fue bautizado. Ante toda esta cosa que se había movido gracias a Felipe, se corrió la pelota ahí hasta Jerusalén y mandaron a Pedro y a Juan, ¿no? Siempre Pedro y Juan estando juntos, unidos, fueron enviados hasta Samaria, ¿no? No solamente para enseñar, sino también para que ellos reciban el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, ¿no? Ante esto, ¿sí? De esta acción de imponer las manos para que ellos reciban el Espíritu Santo, Simón el Mago se le abrió grande los ojos y dijo, bueno, yo quiero tener este mismo poder que tienen esta gente. Entonces le dijo, bueno, yo te doy plata, seguramente como él hacía, ¿no? Como él ejercía sus artes mágicas, ¿no? Por medio del dinero. Entonces él les dijo, yo les doy dinero y ustedes me dan ese poder que tienen, ¿sí? Y ahí va versículo 20, lo que le dice Pedro. Lo vamos a leer. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si nosotros vemos después los padres de la iglesia, sí, nosotros vamos a ver esas personas que fueron muy importantes en la historia, en los primeros años, van a decir que Simón el Mago, ¿sí? Va a ser el primer hereje. ¿Sí? Es algo muy gracioso. Pero van a decir algo como esto, ¿no? Como que a partir de este ejemplo de Simón el Mago, a partir de ahí, todo el mundo va de alguna u otra manera a copiar lo mismo que hizo Simón, ¿sí? Dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Simón? Es querer obtener poder, ¿sí? Él no estaba mucho por el perdón de pecados, el arrepentimiento, la vida eterna, ¿no? Su corazón estaba en el poder. Él quería obtener un poder, ¿no? Él quería ser visto, utilizar ese poder para que otros, obviamente, también lo reconozcan. Entonces, si ustedes ven muchos escritos, lo que hablan acerca de estos capítulos de Hechos, van a ver que siempre van a decir que Simón el Mago fue el primer hereje, ¿no? Y que por medio de él nacen todas las herejías. Otra cosa, obviamente, es el tema del dinero, ¿sí? De alguna manera él pensaba que por medio del dinero se podía alcanzar el poder, ¿no? Cuando obviamente Jesús mismo le dijo que íbamos a recibir poder, el Espíritu Santo es el poder.
Si no obtenemos las cosas por medio del dinero, obtenemos las cosas por medio de Dios, que nos da el Espíritu Santo, que nos da poder, ¿no? Entonces, eh, Pedro le contesta esto primero. Entonces, 22, versículo 22, le dice, arrepiéntete, ¿sí? Que se arrepienta, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estés, ¿sí? Ahí contundente Pedro diciéndole que se arrepienta, ¿sí? Por quizás, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, lo que está haciendo Pedro, de alguna manera, es un rayo X al corazón, ¿sí? Y obviamente de esto podemos aprender un montón. El pecado se manifiesta externamente, pero se manifiesta externamente porque en el corazón hay algo siempre que falla, ¿no? Hay una tendencia, hay un deseo de ser reconocido, por ejemplo, hay un deseo de querer fama, un deseo de obtener poder, en el caso de Simón, pero obviamente eh, esos pensamientos del corazón, esa inclinación del corazón siempre es por falta de Jesús. Siempre, si ustedes ven todos sus pecados, ¿no? Sus propios pecados, y ven por qué cometen tal o cual pecado, siempre la respuesta del por qué es una falta de Jesús, ¿sí? Una falta de Cristo, una falta de que Cristo sea nuestra plenitud. ¿Sí? Todos los pecados tienen la misma raíz o el mismo, por así decirlo, eh, sí, nacimiento, raíz, que es la falta de plenitud en Cristo, siempre. Entonces, si quieren, hagan la prueba, ¿sí? Los pecados que hayan cometido o que muchas veces hay mucha gente que lucha hoy en día, siempre van a ser una falta de Cristo, de plenitud en Cristo, de amor a Jesús. Entonces, Simón que le responde, dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sí, de este ya no sabemos más. O sea, no sabemos si terminó bien, si terminó mal, si después fundó una iglesia, si después no fundó una iglesia. Pero, como ya les dije, los padres de la iglesia dicen sí. O sea, siguió con ese estilo, siguió con ese mismo corazón, no se arrepintió de corazón. Por lo tanto, de ahí nacen todas las herejías. Obviamente no lo dicen de una forma textual, ¿no? Que él hizo una escuela y que de ahí salieron un montón de herejes en todas las iglesias. Pero que sí, de alguna manera tiene este espíritu, sí, o Juan diría, eh, un espíritu del anticristo, sí, Pedro diría, y también Pablo en Tesalonicenses, sí, de estar en contra o posicionarte en contra de Jesucristo por medio de tener cosas propias, personales, ¿sí? Deseos personales, y ponerse en contra de Dios. Y fíjense lo que dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, habla de Pedro y de Juan, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, obviamente esto refiriéndose a Felipe, o sea, Felipe siguió y continuó predicando el Evangelio. Pero ahora pasa algo muy, pero muy interesante. Y es que, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jerusalén, se lo voy a, le voy a hacer un pequeño mapita, dibujamos, esta va a ser la costa, acá va a estar Egipto, acá va a estar Judea, ¿sí? Acá va a estar Samaria, ¿sí? O sea, está arriba. Imagínense que acá está Jerusalén, Samaria está arriba, ¿no? Y acá le dice que descienda, a Felipe le dice que descienda de Jerusalén
a Gaza, y Gaza está acá. O sea, la actividad evangelística estaba en Samaria. El ángel del Señor le dice a Felipe, bueno, no te quiero acá, te quiero en Gaza. O sea, que descienda hacia el sur. Sí, ahí dice, levántate y ve hacia el sur. ¿Sí? O sea, lo manda al lugar contrario. Cosa que, si ustedes lo analizan bien, obviamente no tiene sentido. No tiene sentido que eh, si ir a un lugar y tener un montón de cristianos, un montón de convertidos que necesitan iglesia, que necesitan discipulado, que necesitan seguir predicando el Evangelio, no tiene mucho sentido que Felipe se vaya de ahí, siendo que él fue el precursor de todo esto, y se vaya a un lugar que no debería ir, ¿sí? A otro lugar, al otro extremo, y no solamente eso, que es lo que vamos a ver después, que es solamente por una persona, ¿sí? Pero bueno, después ahora vamos a analizar un poco más en profundidad. Entonces, versículo 27, él se levantó y se fue, ¿sí? Él fue obediente, ya habíamos visto que como diácono, como uno de los 7, una persona con sabiduría, ¿sí? Con buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Entonces, con esas características, escuchó la voz de Dios, escuchó lo que el ángel del Señor le había dicho y obedeció. Entonces, sucedió que un etíope, ¿sí? Eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes. ¿Sí? Acuérdense que eh, eso es África. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré el mapita que ahí estaba Egipto? Bueno, está en ese, ya ese es otro continente, ¿sí? Parte de África, Egipto. Y los etíopes eran de África. Ahora, este era un etíope eunuco. ¿Sí? Eunuco era una persona que sus testículos eran cortados, rebanados. Normalmente se hacía esto para que no tuviese relaciones sexuales con la reina. ¿Sí? Eso era lo que se hacía típicamente en algunas culturas con los ayudantes o con los guardaespaldas de los reyes y las reinas. ¿Sí? Entonces, este era una etíope eunuco, ¿sí? El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. ¿Sí? Evidentemente, era una persona que tenía raíces judías, o sea, conocía la Torá, conocía la ley, conocía el templo y adoraba y cumplía, ¿sí? Cumplía con ir a adorar al templo. Ahora, fíjense, versículo 27, 28, dice, volvía sentado de su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? Entonces él estaba volviendo de Jerusalén, volviendo de hacer todo lo que tenía que hacer en el templo, y estaba leyendo la escritura, ¿sí? Y particularmente estaba leyendo Isaías 53, ¿sí? Versículos 7 y 8. Y él se preguntaba, ¿no? Versículo 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿No? Si nosotros nos acordamos, creo que la mayoría acá lo conoce, Isaías 53 habla de Jesús, ¿no? Habla de Jesús, habla de cómo él se presentó ante sus trasquiladores, en este caso, cómo él murió, ¿sí? Y también enseña cómo por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, por medio de sus padecimientos, ahora nosotros nos hace justos, o sea, nos da justificación. Eso es Isaías 53, ¿no? Obviamente, Isaías 53 está injertado en una serie de capítulos, ¿sí? En donde en realidad nos está hablando de todo, todo el ministerio de Cristo. ¿Sí? Isaías 52, 53, 54, todo hasta el final, ¿sí? Son profecías, o en realidad era todo profecías hasta ese momento, pero Isaías 53 hizo su cumplimiento en la muerte de Cristo, ¿sí? En la cruz. Entonces, fíjense lo que dice este eunuco, ¿sí? Eh, Versículo 31. ¿Y cómo podré?
si alguno no me enseñare. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de Dios, ¿sí? Del ángel de Jehová, para llevar a Felipe, ¿sí? Apartarlo del evangelismo, ¿sí? Apartarlo de la tremenda obra que estaba haciendo en Samaria, para mandarlo al medio de la nada, ¿sí? Al lado de un camino, para que hablara con una sola persona, ¿no? Esto es lo que nosotros nunca sabemos, ¿no? Muchas veces. ¿Cuál es el significado de lo que yo hago para la iglesia, ¿no? O de mi ministerio, ¿no? Muchas veces nos creemos pocos porque no hacemos nada dentro de la iglesia, ¿no? O porque no nos meten en ningún área dentro de la iglesia. Pero ahora nosotros obviamente no sabemos lo que aconteció en la Biblia, no se explica qué pasó con este eunuco después de esto, ¿no? Pero lo que Dios sí sabe es lo que hizo, o sea, por qué hace Dios las cosas, ¿no? Felipe también acá es un testimonio de cómo nosotros, por más chica que sea nuestra tarea, puede generar grandes frutos, porque seguramente lo que pasó es que fue predicado el Evangelio. Y después, si ustedes ven la historia de la iglesia, África, y sobre todo África del norte, fue uno de los lugares céntricos del cristianismo. ¿Sí? El cristianismo predominó en África, ¿sí? En África del norte, no solo en Jerusalén, no solo en la parte de Asia y Europa, sino también en África. ¿Sí? Y de ahí salen teólogos que son los más grandes de toda la historia. ¿Sí? Por ejemplo, Agustín, ¿sí? Agustín de Hipona, en el siglo eh, 4, ¿sí? 3, 4. Ahora, Felipe no sabía por qué, pero ahora se da cuenta porque por medio del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Él era una persona que, incluso en el medio de la nada, incluso apartado de su ministerio principal, que estaba en Samaria, él quedó como sensible y escuchando la voz de Dios, ¿no? Escuchaba la voz de Dios o quería escuchar, quería ver para qué él estaba en ese lugar. Entonces, el eunuco eh, le cuenta, ¿no? Lo que él estaba leyendo, Isaías 53, esa sección, y le pregunta de quién está hablando, ¿no? O sea, esta profecía, ¿de quién está hablando? Está hablando de sí mismo, que él va a ser llevado a la muerte, o sea, que él va a morir, hablando de forma profética, ¿no? Isaías está hablando de él mismo, o está hablando de algún otro, ¿no? Versículo 35. Felipe, entonces, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. Y para esto fue llevado Felipe, para anunciar el Evangelio de Jesús a este eunuco. Algo que está muy interesante es que Felipe también copia el modelo de Cristo, o sea, copia el modelo de Jesús. ¿Se acuerdan con esos dos discípulos, camino de Maús, que se juntaron con el Cristo resucitado, glorificado? Ellos no se daban cuenta, ¿no? Y ahí se ve, y en esa historia se cuenta que después de que Jesús partió el pan, lo reconocieron, ¿no? Reconocieron que ese era Jesús, el que estaba con ellos, el que había caminado con ellos, el que había comido ya la noche con ellos. Ahí se dieron cuenta cuando fue partido el pan, y él les explicó, justamente abrió su boca y les comenzó desde las escrituras a anunciar todo lo que él decía. ¿Sí? Jesús les explicó a los discípulos qué era lo que el Antiguo Testamento decía sobre Cristo mismo, sobre él mismo. Acá Felipe copia ese mismo estilo, ¿sí? Imita lo mismo. Entonces abre su boca y comienza desde Isaías 53 y les dice todo lo que el Antiguo Testamento anuncia sobre Cristo, ¿sí? Y esto también es muy importante para cuando nosotros abrimos el Antiguo Testamento. O sea, ¿con qué ojos nosotros analizamos el Antiguo Testamento? Sí, esto obviamente es hermenéutica, pero se puede hacer una hermenéutica falsa, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos la historia de David
¿no? Y la típica prédica, ¿cuál es? Bueno, nosotros somos como David, tenemos que tenemos que confiar en Dios, tenemos que pasar los problemas, tenemos que enfrentarnos a nuestros gigantes, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces se pierde ¿quién? Jesús. O sea, Jesús es el medio para que nosotros consigamos la victoria. Jesús es el medio para que nosotros pasemos todos nuestros problemas. Jesús es el medio para que... Siempre Jesús es el medio, está en el medio. Es un medio para un fin. Es una excusa para llegar a algún lugar. Y acá lo que hace Felipe no es eso, es lo contrario. Es la escritura, es un medio para llegar a Jesús. La escritura es un medio para... Pablo, tenés tu micrófono silenciado. Profe se marchó. Profe, tenés el micrófono apagado. No se te escucha. ¿Ahora? Ah, ya estaba Sí, ahora hablando. ¿Hace sí. mucho? Me cortó en Sí, internet, era hoy. bastante, Ah, Sí. bastante bueno, ya. ahora creo que va a estar Me voy a No, mejor. cortar. recién. ¿Hace Se mucho? quedó hasta donde dijo la escritura es el medio para llegar a Jesús. Y ahí se cortó. Ah, ok, bueno, está bien, está bien, está bien. Podemos trabajar con eso. Entonces Felipe, desde esta escritura les va a anunciar cómo Cristo es el fin de toda la escritura, ¿no? Básicamente esa era la idea. Ahora, entonces, ¿qué es lo que le dice Felipe? ¿No? Vamos a ir al versículo 27, 37. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Hablando acerca del bautismo. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Hizo una declaración acerca de quién era Jesús, ¿no? Acuérdense que nosotros vimos que el problema, que así comencé la clase, el problema es quién es Jesús, ¿no? Ese es eso es el universo se sustenta en la declaración de quién es Jesús, ¿no? Todos nosotros vivimos por la declaración de quién es Jesús. La pregunta más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Quién es Jesús? Entonces, ¿qué es lo que dice el eunuco? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense lo que hizo, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es un poco más al sur, al norte, ¿sí? Está al norte de Gaza, ¿sí? No tan lejos. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿sí? Más al norte. Entonces, pasaron muchas cosas, ¿no? Felipe yéndose a un lugar desconocido, em, un eunuco que pasaba por ese lugar, leyendo la escritura, Felipe abriéndole las escrituras de Isaías 53, hablando de todo lo que Jesús estaba cumpliendo en esas escrituras. Decidió bautizarse, se bautizó y Felipe fue arrebatado, ¿no? Obviamente esto, hay muchas interpretaciones. La que más me gusta, sí, la más fantástica, es que en realidad fue como literalmente teletransportado, o sea, Felipe fue teletransportado de un lado al otro, ¿sí? Pues está la menos fantástica, que es simplemente que, por así decirlo, como pasó con Jesús, como que desapareció, ¿sí? O no lo reconoció más el eunuco, ¿sí? Pero, eh,
Se me fue el coso, ¿no? A ver. Sí, no tenías en pantalla lo que estabas Listo. leyendo. Sí, 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 no hay problema. A ver. Para que lo conecte de vuelta. Claro, por eso se me quedó sin internet esta. La otra. Dígame cuando. Dígame cuando. Ahí está, ¿no? No, todavía. Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Bueno, entonces, Felipe, por así decirlo, desapareció de la vista, ¿sí? Se lo llevó, fue arrebatado por el espíritu y se fue a otro lugar. Y el eunuco dice que no le vio más y siguió gozoso su camino, ¿no? Ahora que es salvo, ahora que conoce a Jesús, ahora que conoce cómo leer las escrituras de verdad, se va gozoso y se retira, ¿sí? Seguramente se va a, eh, a Etiopía, ¿no? Y seguramente va a transmitir todo lo que él aprendió, todo lo que él recibió, ahora lo va a transmitir ahí en su país. Felipe siguió predicando, entonces Felipe no dejó de predicar. Y ahora vemos la conversión de Pablo, capítulo 9. ¿Sí? Ahora Lucas, ¿sí? Y Hechos va de alguna manera a pivotar, va a dejar de ver la parte de Jerusalén misma, los discípulos, los apóstoles, el ministerio en Jerusalén, y va a ver a Saulo, ¿no? Va a ser como, por así decirlo, uno de los personajes principales, ¿sí? Los cuales eh, van a tener un impacto, ¿sí? Que va a ser Saulo, obviamente, la mayor parte de Lucas y de Hechos, escrito por Lucas, nos va a contar acerca de Saulo, ¿no? De la perspectiva de Pablo, qué es lo que él vivió, qué es lo que él hizo, a los lugares a donde él fue. En todo Hechos, ¿sí? Tenemos 3 lugares en donde se nos dice cómo fue la conversión, ¿sí? Te lo van a ver ahí. Hechos capítulo 22 y capítulo 26, ¿sí? Son 2 momentos en donde Pablo va a usar su testimonio, va a decir lo que él vio, lo que él le pasó, lo que Jesús le dijo y cómo él conoció a Jesús y lo conoció como Dios, ¿no? Como Salvador. Entonces, capítulo número 9 ya se va a apartar de Esteban, se va a apartar de Felipe, se va a centrar en Saulo. ¿Sí? Y a partir de acá, casi siempre el predominio lo va a tener Saulo, aunque va a aparecer Pedro, aunque va a aparecer otras personas, pero Saulo va a ser el personaje principal. ¿Y qué es lo que nos dice en esta introducción? Que Saulo, sí, decía que respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos. ¿Sí? O sea, Saulo, a medida que todo esto iba pasando, que Esteban eh, estaba siendo lapidado, que Felipe iba predicando, que los apóstoles iban de un lado al otro, confirmando a las personas, a los hermanos, ¿sí? Mientras seguían personas convirtiéndose, Saulo seguía persiguiendo, en este caso por medio de cartas, gracias al sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes, por medio de cartas, o sea, era algo legal. ¿Sí? Saulo legalmente estaba capacitado, estaba permitido por la ley perseguir y enjuiciar a los cristianos. ¿Sí? Ustedes tienen que ponerse en la mente eh, de un celoso de la ley. ¿Sí? No celoso como algo malo, sino como algo bueno. ¿Sí? O sea, un celoso, una persona que quiere mantener la
doctrina correcta, ¿sí? Que quiere que el pueblo de Israel no se divida. ¿Se acuerdan que nosotros vimos al principio de la materia? Que los judíos tenían esta expectativa de que alguien los iba a liberar. ¿Y por qué ellos siempre fueron esclavos de? ¿Sí? Esclavos de Babilonia, de Egipto. ¿Por qué? Porque desobedecían. ¿Sí? ¿Por qué vinieron las cautividades? Porque ellos desobedecían a Dios. Entonces los que estos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, etcétera, querían que no volviera a pasar eso. Pero al tener ese celo por no querer ser esclavos más de ninguna nación, terminaron matando a Jesús. ¿Sí? Entonces, acá Saulo sigue con la misma mentalidad. ¿Sí? Sigue con la misma mentalidad de mantener puro el pueblo de Israel. Y está en una secta. ¿Sí? Los cristianos eran una secta que provenían de los judíos y que estaban desordenando, estaban enseñando una doctrina extraña a los judíos. ¿Sí? Esa era la perspectiva de Saulo. ¿Sí? Obviamente no va a ser la misma que la de nosotros, pero esto es lo que está pensando Saulo. O sea, los tengo que perseguir para acabar con esta doctrina perversa que se está metiendo con Jesús, Jesús se está metiendo con Dios, se está metiendo con su ley, se está metiendo con el templo, con todo lo que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pablo no lo veía como el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo, sino como una perversión del Antiguo Testamento. Entonces él perseguía, ¿sí? Llevaba a todos, ¿sí? A todos los que podía, todos los que eran del camino. ¿Sí? Si ustedes ven esta palabra, está en mayúscula la primera, era una de las formas que se conocía el cristianismo en ese momento, en los primeros años. ¿Sí? Se conocía como los del camino. ¿Por qué? Porque iban de un lado al otro, iban predicando de un lado al otro, caminando, justamente, y por medio de esas caminatas, de esos viajes, se iba predicando el Evangelio a todo el mundo. Entonces se llamaban a los del camino y se los llevaban a Jerusalén, ¿sí? Para que sean enjuiciados por el Sanedrín, de la misma manera que fue Pedro, de la misma manera que fue Juan, ¿sí? De la misma manera que fue Esteban. Entonces pasó en Damasco, ¿sí? Que Saulo tenía la misión de ir a Damasco a perseguir cristianos. No a hacer esto mismo que les acaba de decir, a perseguir a los cristianos, a las personas que argumentaban que Jesús era el Señor, que Jesús era el Hijo de Dios, a ellos estaba persiguiendo este Saulo. No, pero ¿qué pasó camino a Damasco? Fíjense que lo rodeó, versículo 3, lo rodeó un resplandor de luz del cielo, cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Quiero parar acá. Fíjense que él cayó en la tierra, una voz del cielo le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Pablo, ¿sí? Sin conocer toda la doctrina seguro completa de los cristianos, preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿No? Es muy interesante porque cuando está hablando de este Señor no está hablando de un Señor cualquiera, está hablando de Dios. O sea, Saulo se está refiriendo específicamente a Jehová. Pero fíjense que la voz le dice, ¿por qué me persigues? O sea, está hablando Cristo. O sea, Cristo es el que dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Versículo 5, Pablo dice que ese es el Señor. Entonces, si bien este Saulo no creía en Jesús, hasta ese momento no creía en Jesús, ¿sí? Con sus palabras, él estaba manifestando que Jesús era Dios, ¿no? Porque obviamente siempre voy a volver al tema de Jesús como Dios, porque es algo que vamos a ver en el resto de la materia, ¿sí? Cuando veamos historia vamos a ver que uno de los puntos es, ¿Jesús es Dios, sí o no? Entonces, Saulo está manifestando que la voz que le está hablando es Dios mismo. O sea, Dios mismo le está hablando a él.
pero él no reconoce que es Jesús, ¿sí? Lo va a reconocer después. Entonces fíjense cómo la mente, por así decirlo, ustedes tenemos que tener misericordia con Saulo, porque va a estar durante 3 días después ciego, ¿sí? De los ojos, seguramente pensando, rememorando todo lo que, por así decirlo, pasando por su cabeza, todo lo que vio, todo lo que aconteció, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes sepan y tengan en manifiesto es que Pablo está conociendo a Jesús como Dios, ¿no? Un resplandor del cielo. ¿Sí? Vimos obviamente, ya lo vimos, por ejemplo, en Esteban, cuando él miró hacia el cielo y él vio la gloria de Dios, ¿sí? El trono de Dios, de alguna manera seguro parecía a la que vio Isaías, y vio a la diestra a Cristo, ¿no? Y ahora de esta misma manera, Saulo se encuentra, ¿sí? Con esta luz y reconoce que esa luz es Dios. Ahora, cuando alguien le hace algo a la iglesia, si no le hace contra la iglesia, lo hace contra Jesús. ¿Sí? Y este es un problema siempre muy grande, porque, claro, nosotros pensamos todos los problemas que nos acontecen como personales, ¿no? O sea, los ataques del mundo hacia la iglesia son personales, ¿no? Viene, por ejemplo, ¿no? La típica historia que pasa en las iglesias. Viene un brujo a una iglesia, ¿no? Entonces, como que nos sentimos medio raros porque nos está atacando a nosotros, ¿no? Entonces, el problema no es que nos está atacando a nosotros, está atacando a Jesús, está combatiendo contra Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener paz cuando vienen los problemas. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén tenía paz en medio de la oposición? Porque sabía que la persecución no venía hacia ellos, o sea, el problema no son ellos, el problema es que ellos están persiguiendo, están lastimando a Cristo. Sí, si nosotros tenemos esa misma perspectiva de la iglesia, entonces eso nos va a arreglar muchos problemas, ¿no? Nos arregla muchos problemas, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque reconocemos que cuando algo le pasa a la iglesia de afuera, ¿sí? Estamos hablando de algo que pasa de afuera contra la iglesia, tenemos que estar tranquilos de que eso, de alguna manera, es problema de Jesús, no es problema nuestro. ¿Sí? Tenemos que estar confiados en que Jesús va a hacer justicia, ¿sí? Contra cualquier cosa mala, contra cualquier ataque que pueda recibir la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Saulo, salvo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué estás persiguiéndome? Jesús está hablando. El temblando y temeroso, versículo 6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, obviamente, seguro que Saulo, como conocedor de las Escrituras, se acordó de todas las veces en el Antiguo Testamento en donde un profeta o quien sea dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Que eso normalmente en el hebreo es hineni, ¿no? Por ejemplo, eh, con Samuel, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Por ejemplo, con Daniel, por ejemplo, con Isaías, etcétera. Todas esas declaraciones se llama hineni, ¿sí? Con H, en el hebreo. Y es, ¿qué quieres que haga? ¿No? Acá estoy. Todas esas frases eh, se manifiestan acá, en el pensamiento de Pablo, en la doctrina de Pablo, que sería antes judío puramente, pero a partir de acá va a empezar a aprender de los apóstoles, a aprender de los discípulos y va a continuar con ese conocimiento. Entonces, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Saulo estaba emocionado por hacer algo, cuando Jesús le pidió que no haga nada, ¿no? Le pidió que simplemente obedeciera, que se sentara, que reflexionara en todo esto. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. O sea, quedó
atónito, ¿sí? Quedó perplejo y todos los sinónimos que pueden haber de eso, ¿no? Tuvo una experiencia sobrenatural y se encontró con el Cristo resucitado, ¿sí? El Cristo en su gloria se lo encontró Pablo camino a Damasco. Ahora va a aparecer alguien llamado Ananías, ¿sí? Este Ananías no es el mismo del Sanedrín. Hay varios Ananías a lo largo de la escritura. Este Ananías era un discípulo, ¿sí? Obviamente se está refiriendo a un discípulo de Cristo, ¿no? Acá lo denomina discípulo, ya se va a empezar a utilizar como sinónimo de los cristianos que ya tenían una experiencia, ¿sí? Que eh, ya estaban aprendiendo, estaban creciendo, estaban madurando en su fe. Entonces, este Ananías una, tiene una revelación, ¿sí? Tiene una conversación ahí en donde va y es encomendado a que esté con Pablo, ¿sí? Este discípulo entonces es mandado soberanamente por Dios para que esté con Pablo, ¿sí? Versículo 15, ¿sí? Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí nosotros vemos que esta es la declaración que va a determinar el ministerio de Pablo, ¿sí? O sea, es un resumen de toda la vida de Pablo, es este, ¿sí? Es un instrumento escogido, ¿sí? Para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y a Israel, ¿sí? Entonces va a tener, por así decirlo, un ministerio triple, ¿no? A los gentiles, que esa va a ser como su segundo ministerio, a los reyes, que nosotros vamos a ver que él se va a plantar delante de muchos reyes, muchos gobernadores, etc. Y los hijos de Israel, que es lo que va a hacer siempre a lo largo de todos los viajes, ¿no? En todas las ciudades donde había una sinagoga, el primero predicaba el evangelio a los judíos. Normalmente los judíos lo rechazaban y él iba hacia los gentiles. Y si nosotros vemos el último capítulo 28, al final él declara abiertamente que ahora solamente iba a predicarle a los gentiles, ¿sí? Por lo tanto, ya el final de Hechos es donde Pablo empieza o corta su ministerio a los de Israel y va a predicar exclusivamente hacia los gentiles, ¿sí? Pero a lo largo de todo Hechos, ustedes van a ver que va a predicar tanto a judíos como gentiles. Pero Pablo, obviamente, seguramente harto ya de tantas persecuciones por medio de los de Israel, deja ese ministerio y se dedica exclusivamente a los gentiles. Entonces, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una de las cosas que Dios le promete, ¿sí?, a Pablo era que él iba a padecer. ¿Sí? Fíjense qué buena promesa para que todos nosotros tomemos, ¿no? Padecer por mi nombre. Entonces, Pablo no va solo, ¿sí? No se manda solo a aprender de Dios, a aprender de la iglesia, etcétera, sino que es un discípulo, Ananías, va hacia Pablo y lo va a empezar a instruir, ¿sí? Va a ser eh, como su primer discipulador, ¿sí? Ananías va a ser el que lo va a acoger en la familia de Dios. Versículo 17, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Fíjense que ahí dice expresamente que el que le habló desde los cielos era Jesús. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, Pablo creyó, quedó atónito, ¿no? En ese lugar, quedó ciego durante 3 días, no comió ni bebió, estuvo en ayunas. Se encontró con Ananías y ahí fue bautizado y fue encomendado, ¿no? Por así decirlo.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Saulo se convierte, ¿no? Por tener ese encuentro eh, sobrenatural, un encuentro inesperado para él, y directamente se queda y empieza a aprender con los discípulos. ¿Sí? Acuérdense que eso nosotros ya lo vimos en las primeras clases, cómo era el modelo de iglesia. ¿Sí? Eran personas que estaban reunidas, que abrían las escrituras, o sea, perseveraban en la doctrina de Cristo, ¿sí? En la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina de los discípulos, que compartían, ¿sí? Fíjense que dice, tomando alimento, o sea, le dieron comida, compartían alimento, compartían oraciones, dicen, sé que eso lo dice en modo de oración. ¿Sí? Ananías habla o lo dice eso en modo de oración. ¿Sí? Y en el partimiento del pan, seguramente ahí aprendió acerca del pan, y después si vemos Primera de Corintios, Primera de Corintios tiene una de las mayores descripciones acerca de lo que es la cena del Señor, ¿no? Normalmente lo leemos todas las veces que compartimos la cena, ¿no? En nuestras iglesias. Pero fíjense cómo el discipulado es algo esencial de la iglesia. ¿Sí? El tener discípulos, el tener alguien arriba de uno, ¿sí? Uno mejor, uno más maduro, uno con más experiencia, siempre debe tener a alguien que está nuevo o que eh, no sabe mucho o que le falta madurar. ¿Sí? Eso debería ser el crecimiento orgánico de una iglesia, se basa en el discipulado. ¿Sí? Es algo que hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, en la iglesia cuadrangular, internacionalmente. ¿Sí? Si alguno de ustedes conoce los directores o conoce el presidente de toda la iglesia cuadrangular, hoy en día se está haciendo mucho énfasis en eso, ¿no? En el discipulado de las nuevas generaciones, por medio de pastores, por medio de los líderes, ¿no? Y es clave, y lo estamos viendo acá, ¿no? Cómo orgánicamente Pablo, siendo nuevo, es discipulado. Es injertado, no solo, o sea, no se dice, bueno, vení a la iglesia los domingos y los miércoles o los jueves o los viernes o lo que sea, sino vení con los discípulos, con los que estamos aprendiendo, vamos a crecer, vamos a madurar juntos. Y fíjense, Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Acuérdense que uno de los ministerios que tenía Pablo para cumplir era ir a predicar a los hijos de Israel. ¿Sí? Acá ya empieza directamente a predicar de Jesús. ¿Y qué cosa? Diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pablo ya conocía las Escrituras. Era alguien maduro en la fe judía. Ahora conoce a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios. Entonces él empezaba a predicar. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos. Y decía, no es este el que asolaba a Jerusalén, a todos los que invocaban este nombre, y ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pues dice que él confundía a todos los que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cuál era la predicación de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo va a sostener no solamente desde el principio de su ministerio, desde el principio de su vida cristiana hasta el final? Es que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Sí, para él no era una doctrina más, era la vida cristiana. Lo importante del cristianismo es que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es Cristo, que Jesús es Dios. Y eso es lo que él va a decir, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Cristo es todo, justificación, sabiduría, poder, todo eso para mí es Cristo. Eso es lo que va a decir 1 Corintios. Y acá lo va a demostrar con sus primeras predicaciones. Pero había duda, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven ahí, la pregunta que se hacen las personas es, ¿no era este el que asolaba? O sea, ¿no era este el que iba a perseguir a los que proclamaban el nombre de Hijo de Dios y ahora él está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, fíjense también cómo ante una persona nueva que se levanta, como también hay una especie de
de puja, ¿no? Hay una especie de pelea interna en decir, bueno, pero este es el que, no sé, se drogaba, o este es el que no hacía las cosas bien. Sin embargo, sin embargo, este Pablo seguía y perseveraba en la doctrina y perseveraba en predicarle a los judíos que Cristo era, que Jesús era el Cristo. Ahora, pasados muchos días, ¿sí? Nosotros no sabemos, versículo 23, resolvieron en consejo matarle. ¿Sí? Entonces, acordémonos de lo que pasó antes, ¿sí? De cómo la violencia fue escalando con la muerte de Esteban, y ahora los judíos pretendían matar ahora a Saulo, ¿sí? Liquidarlo directamente, ¿no? Como un traidor, ¿no? Porque eso era lo que era Pablo para ellos, era un traidor, una persona que había abandonado la fe de los judíos para predicar una doctrina errónea, ¿sí? Entonces los discípulos se tomaron el trabajo y lo sacaron, ¿sí? Lo sacaron, lo lograron que se fuese sin que nadie lo mate. Y acuérdense, estaban en Damasco, ahora Pablo va a Jerusalén, ¿sí? En donde estaba la iglesia principal, ¿no? ¿Para qué? Para juntarse a los discípulos, pero, fíjense, versículo 26, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, lo que pensaban ellos era que era como una especie de infiltrado, ¿sí? Eh, Estaba, por así decirlo, como un espía ahí para tratar de agarrarlos a ellos y mandarlos a los que predicaban acerca de Jesús al Sanedrín. Pero fíjense, aparece alguien, ¿sí? Esta es la importancia de que haya personas atentas dentro de la iglesia, ¿sí? No solamente que estén en la reunión, sino que estén atentos a lo que pasa en la iglesia, a las relaciones, que es Bernabé. ¿Sí? Bernabé va a ser la persona que va a introducir a Pablo a los discípulos, ¿sí? Que va a introducir en realidad a Pablo a la iglesia, ¿sí? Va a ser este Bernabé. Dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, este Bernabé lo introdujo a la iglesia, básicamente. Fue como una especie de ujier, ¿no? Fue la persona que estaba fuera de la iglesia que trajo al nuevo y se lo presentó a los apóstoles, ¿no? En este caso, eh, a los 12, ¿sí? No solamente a cualquier apóstol, sino a los 12. Entonces, ahí Pablo empezó a crecer, ¿no? Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y ahora fíjense, y disputaba con los griegos, ¿sí? Disputaba con los griegos. Los griegos no son ya los judíos, ya son personas que no son judíos, ¿sí? Griegos. Entonces, vimos versículos antes, los judíos lo querían matar. Vemos ahora, los griegos también lo querían matar. Entonces, todos lo querían matar, ¿no? Pero él se acordó de lo que le había dicho Ananías, que es lo que le había dicho a Dios. Dice, pero es necesario que padezcas por mi nombre, ¿sí? Entonces, Saulo no se salvaba de nadie, no se salvaba de los judíos, no se salvaba de los griegos, tampoco se salvaba de la iglesia, ¿no? Al principio, porque ninguno lo quería. Entonces no se salvó de nadie. Para que veamos, ¿no? Cómo muchas veces la iglesia incluso actúa, y acá los problemas ya dejan de ser solamente de afuera de la iglesia, sino que también empiezan a ser dentro de la iglesia. Entonces eso también lo vimos eh, capítulos antes. Entonces, como supieron esto los hermanos, ¿qué hizo la iglesia? Lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿sí? Versículo 31 nos va a dar como ese final de esta historia, ¿no? Hasta ahora. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria. ¿Sí? Acuérdense de la promesa o de la encomienda que nos dio Jesús y que le dio Jesús a estos apóstoles, ¿no? Judea, Galilea, Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas normalmente hace estos finales, ¿no? Estos finales de sección, ¿no? Lo vimos varias veces ya.
¿no? Donde se menciona cuál era el estado de la iglesia. La iglesia crecía en temor, la iglesia crecía en sanidad, la iglesia crecía en personas, ¿sí? Eso lo vimos a lo largo de hasta ahora de todo Hechos. Pero ahora va a poner como un punto y aparte y nos va a llevar de vuelta al ministerio de Pedro. ¿Sí? Después nos va a hablar de vuelta de Pablo, pero nos va a hablar de Pedro, ¿sí? Y cómo Pedro seguía predicando, ¿sí? Cómo Pedro seguía, por así decirlo, cumpliendo su ministerio de predicar, de sanar, de testificar acerca de Cristo por medio de señales, por medio de prodigios, ¿sí? ¿Y acá qué viene? Viene Eneas, ¿sí? Versículo 31, y había allí uno que se llamaba Eneas, ¿sí? Que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Estos nos los propone Lucas para decir que seguía, ¿sí? La manera de Pedro era siempre la misma. Hacían prodigio, una señal en un lugar. Después de ahí se predicaba el Evangelio, ¿sí? En este caso diciendo: Jesucristo te sana, levántate. Y eso era señal para que el resto creyera, ¿sí? Y casi siempre vimos que Pedro usaba eso como excusa para predicar, ¿sí? Las curaciones son un medio para predicar a Cristo, ¿sí? Las sanidades son un medio para proclamar el Evangelio de Jesús y que muchas personas se conviertan, ¿sí? Y esto lo pone Lucas como una especie de inciso, ¿sí? Como una especie de aclaración de lo que hacía Pedro mientras Pablo eh, estaba realizando su ministerio. Ahora, fíjense que ahora va a haber otra manifestación sobrenatural, que es una resurrección, ¿sí? Ahora va a ser una resurrección. Vamos a el procedimiento de Pedro, versículo 39. Acuérdense que esto es una persona que murió, ¿sí? Ya había muerto. Versículo 37, ¿no? Después de lavada, la pusieron en una silla. Versículo 39, entonces Pedro se levantó, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon las viudas, llorando y mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, ¿no? Ella ya había muerto. Entonces sacó a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, ¿sí? De vuelta, estamos viendo sanidades, estamos viendo manifestaciones sobrenaturales. Este va a ser el ministerio de Pedro por el cual él va a predicar el Evangelio, ¿sí? Sanidades, y a partir de ahí eh, van a ser muchas personas convertidas. Pero siempre Pedro tenía el mismo modo, ¿sí? Una sanidad, un acto milagroso, un acto de sanidad, en este caso una resurrección, y por medio de ella llevar el Evangelio, trasladar el Evangelio para que muchas personas crean en él y sean salvas, ¿sí? Ese era el modo de Pedro. Y ahora vamos a ver a Pedro y Cornelio, ¿sí? Nosotros vimos, como ya les dije, varias sanidades, pero Pedro se ve que tenía un problema, ¿sí? ¿Y cuál era este problema? Era que Pedro no le predicaba, ¿sí? O no se sentaba con aquellos que no eran puramente judíos, ¿sí? Y esto se daba porque Pedro seguía o tenía el mismo chip que había tenido siempre, toda su vida, ¿no? Que era: la salvación era para los judíos, ¿sí? La salvación para Pedro era para los judíos. Si nosotros vemos las primeras predicaciones eran dirigidas a un público judío. Dijo: bueno, ustedes ven esto, esta es la manifestación, o esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿sí? Después predicó acerca de Isaías y después acerca de los Salmos. Entonces, en la mente, los que tenían que ser salvos eran los judíos,
¿En dónde estaban entonces los gentiles? ¿Sí? Y este era el problema que tenía Pedro. Y para cambiarle la mentalidad, apareció una persona. Sí, este es Cornelio. Sí, esto es en la región de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, que era centurión. Sí, acuérdense, centurión viene de centuria, que viene de 100. Normalmente los centuriones estaban a cargo de 100 soldados, ¿sí? De una compañía. Fíjense, no solamente eh, era era una centuria, sino que este tenía su propio nombre, que se llamaba el italiano. Fíjense qué características tenía este. Era piadoso, temeroso de Dios. ¿Sí? Cuando se habla de piadoso y temeroso, es una persona que no era judía, ¿sí? Pero de alguna manera aceptaba la ley, ¿sí? Aceptaba eh, los mandamientos, aceptaba la Torá, normalmente lo leían, ¿sí? No eran judíos puros, ¿sí? Eran normalmente griegos de otros, pero eran temerosos de Dios. Y no solamente eso, miren lo que hacía. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Él tenía una espiritualidad, él buscaba a Dios. Él daba limosna, ¿no? O sea, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente obrando de la misma manera que Dios, ¿no? Acordémonos que en el Antiguo Testamento las partes o el grupo de personas que eran beneficiados, ¿quiénes eran? Los más beneficiados o los que tenían que recibir ayuda eran los huérfanos, los pobres y las viudas. ¿Sí? Entonces esas limosnas eran para ese grupo. Y oraba a Dios, ¿sí? Oraba a Dios siempre. Entonces él tuvo una visión, ¿sí? Versículo 3, este tuvo una visión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor en esta visión? Versículo 5. Y ahora pues, eh, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Te posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, ¿sí? Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, Pedro, ya lo vimos antes, sí, había hecho esa resurrección, fue a la casa de Simón el Curtidor, y en paralelo, una visión, sí, el Señor le habló a este Cornelio, ¿sí? Acordémonos, este Cornelio no era puramente judío, ¿sí? No era puramente judío, era gentil, ¿sí? Solamente que tenía espiritualidad, creía en Dios, oraba y daba limosna a los necesitados. Y mandó, ¿sí? Por medio de esta visión, Dios mandó a que él haga traer a Pedro. Sí, obviamente, esos del centurión, obviamente iban a obedecer, ¿sí? Iban a obedecerlo a Cornelio y lo iban a traer a Pedro. Ahora, Pedro, a su vez, también tuvo una visión, ¿sí? Lo vamos a leer. Versículo 10. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sí? Cuando se habla de éxtasis, en la escritura se está hablando normalmente de que tuvo una visión. ¿Sí? No es que se estaba drogando, como dicen algunos, sí se los digo porque estas son cosas que se dicen de verdad. No es que tuvo un éxtasis y bebió algo o fumó algo o consumió algo y tuvo un éxtasis, ¿sí? Sino que tuvo una visión. Eso es lo que se está hablando con la palabra éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿sí? Acuérdense, tengan ustedes esa imagen en la cabeza, ¿no? Dios abriendo el cielo, que descendía un lienzo, y dice que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, ¿sí? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Sí? Le vino una voz y dijo, levántate Pedro, mata y come. ¿No? Acordémonos nosotros que en el Antiguo Testamento había una serie de animales que eran impuros, ¿sí? Que eran malditos. ¿Sí? Había un montón
de requisitos y de prohibiciones de los animales que no se podían comer. Entonces, Pedro dijo, versículo 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15, volvió la voz a él la segunda vez. ¿Qué es lo que dice? Lo que Dios limpió, no llames tú común. ¿Sí? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, este Cornelio tiene la misión de mandar personas para traer a Pedro. Pedro, en ese interín, tiene una visión de un lienzo con un montón de animales y Jesús le dice que tiene que matar, Dios le dice que tiene que matar a uno y comérselo, porque él tenía hambre, ¿no? Recordemos que Pedro tenía hambre, obviamente, si bien era Pedro, seguía siendo un ser humano normal, tenía hambre, pero Pedro dice no. ¿Por qué? Porque esto es inmundo, o sea, esto no es limpio. Es una cosa común, yo no la puedo comer. Entonces Jesús le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. ¿Qué es lo que le estás enseñando el Señor a Pedro? Que es lo que les dije antes. Ahora los gentiles, ¿sí? Que eran de alguna manera inmundos, que eran comunes, ¿sí? Para utilizar las mismas palabras que se utilizan acá, ya no son más inmundos o comunes, porque Dios los limpió por medio del Evangelio. ¿Sí? Como Dios los limpió por medio de ese Evangelio que cayó de los cielos, ¿sí? Por así decirlo, eso hace al mandar a Dios, a Cristo desde el cielo, bajar, al mandar Jesús, el Espíritu Santo, descender y ahora morar en las personas, ya todas las personas que aceptaban a este Cristo, que obtenían y tenían el Espíritu Santo en ellos, ahora son limpios por Dios. Por lo tanto, Pedro no debería llamar inmundo a aquello que Dios limpió. Sí, en este caso, los judíos no podían comer y tampoco se podían juntar, y no podían compartir comida con gente inmunda. ¿Sí? Pero Dios le dice que no, que tiene que cambiar su forma de ver eso, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se lo dijo 3 veces, y es cuando se repite algo en la Escritura, en términos hebreos, ¿sí? Está haciendo un énfasis, ¿sí? Algo que es importante, algo que es más importante que otras cosas. ¿Sí? Y esa es una forma hebraica de escribir, por eso Jesús es 3 veces santo, no por la Trinidad, sino porque es un énfasis de la Escritura de la santidad de Dios, por ejemplo. ¿No? Y lo mismo pasa con un montón de cosas. Es una forma hebraica de poner un énfasis, de poner una cosa importante, de poner relevancia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, si yo les digo, si yo marco esto y lo pongo con un color resaltado, ustedes van a decir, ah, bueno, para el profe esto es importante, ¿no? Los hebreos no tenían una forma de hacer eso. La forma que tenían para enfatizar algo, para marcar que algo es importante, es la repetición. ¿Sí? Eso para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, alguna carta de un judío, ¿sí? O alguien que es hebraico en sus raíces. La repetición es sinónimo de importancia. Entonces, esto es lo que le dijo Dios a Pedro en esa visión. ¿No? Pero fíjense, versículo 17, Pedro no entendía bien. Dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. ¿Sí? Pedro no entendió. ¿Sí? Obviamente no lo iba a entender todavía porque no se había enfrentado ante ese lienzo eh, que le va a presentar Dios, ¿sí? Por medio de Cornelio. ¿Sí? Cornelio, por así decirlo, va a personificar ese lienzo que se va a presentar delante de Pedro. Entonces, Pedro va a tener
esta duda de qué es lo que significa eso. Pedro va a seguir con su vida, ¿sí? Ahí llegan los enviados de Cornelio. Los Cornelios dicen, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, de aquí 3 hombres te buscan. Ahí se encuentra con ellos, ¿sí? Se encuentra, y entonces le va a preguntar Pedro, ¿sí? Yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron lo que les había dicho obviamente Cornelio, ¿no? Que vio, recibió instrucciones, ahí va a decir, recibió instrucciones de un santo ángel de hacerte venir para oír tus palabras, ¿no? Entonces él se fue y se fue a la casa del centurión. Entonces, ¿qué es lo que hace Cornelio? ¿Sí? Él va a juntar a toda su casa, va a juntar a todas las personas que él conoce. Fíjense que dice parientes y amigos más íntimos, ¿sí? ¿Para qué? Para que escucharan a Pedro, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que acordarnos que ahora Pedro se va a enfrentar o va a estar delante de personas que no eran judíos, ¿sí? Que eran puramente griegos. O sea, no creían, muchos no creían ni siquiera, seguramente, ni en la Torá, ni en el Pentateuco, ni en Dios, creían en varios dioses, multiplicidad de dioses. Entonces eran personas que no eran judíos. Y para Pedro esto era algo más novedoso, ¿sí? No se había él enfrentado a esto. Entonces, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Sí? Fíjense, se postró a sus pies y adoró a Pedro. Pero Pedro, fíjense lo que dice, le dijo, levántate, yo también soy un hombre. ¿Sí? Fíjense la postura, que si bien Cornelio conocía a Dios, él se postró delante de Pedro como si fuese él mismo Dios, como si Pedro fuese Dios. ¿Sí? Pero él le dijo lo mismo que le dijeron, por ejemplo, lo mismo que dijo Juan, ¿no? Al ángel, eh, que no se postrara. ¿Sí? Le dijo el ángel a Pedro, a Juan en Apocalipsis, al final. Acá hace lo mismo Pedro, le dice, yo soy un hombre, no tenés que postrarte ante mí para adorarme, yo no soy el que tenés que adorar. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se había reunido. Sí, obviamente esa es el evento de Cornelio reuniendo a un montón de gente para escuchar a este Pedro. Y les dijo, fíjense la predicación de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía antes. Acá Pedro lo dice como abominable eh, juntarse, ¿sí? Acercarse o juntarse. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjense que con la declaración de Pedro, ahí nos damos cuenta de cómo él va empezando a cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Porque el problema de Pedro no era un problema solamente de doctrina, era un problema de su mente, de cómo él pensaba. Él pensaba que era abominable juntarse o acercarse a un extranjero, pero si él no se acerca a un extranjero, ¿sí? O le parece abominable, ¿cómo le va a predicar el evangelio? ¿No? Es esta transición entre la fe puramente judía, mesiánica, y la fe que es puramente cristocéntrica, por así decirlo. ¿Sí? Hechos va a ser esta transición, nos va a mostrar esta transición de una fe puramente judía con elementos judíos, ¿sí? Como el orar en el templo a las horas determinadas, como hacer todos los rituales, y se va a transportar y va a empezar a trasladar gradualmente hacia una fe puramente cristocéntrica, en donde Cristo y los textos de los apóstoles van a empezar a ser la norma de este nuevo pueblo, de este nuevo hijos de Dios, de esta iglesia propiamente dicha. Entonces,
Versículo 29, por el cual ser llamado, vine sin replicar, y así preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta de vuelta la visión que tuvo, ¿no? Lo que le dijo Dios. Versículo 33, así que lo envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Cornelio, junto con todas las personas que están ahí, empiezan a escuchar la predicación, ¿sí? Y acá viene esta, sería cuarta ya, discurso de Pedro, hablando de, obviamente, como siempre, de Cristo, ¿sí? Hablando de Jesús, Jesús como el centro de su prédica. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Así él empieza. Él ahí, de alguna manera, recibe esta revelación, se le abren los ojos y él declara que Dios no hace acepción de personas. Y recordemos lo que les dije antes, para nosotros esto no es problema. Claro, pero nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento y nosotros no somos judíos, ¿sí? Pero para Pedro esto es una revelación, pero tremenda. El hecho de que Dios no hace acepción de personas con respecto a la salvación. ¿Sí? Ahora todo el mundo puede ser salvo, incluso este Cornelio, e incluso las personas que muchos eran paganos, también pueden ser salvos. También pueden conocer a Dios. ¿Sí? Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Sí? La paz por medio de Cristo. Jesús como el Señor de todos. ¿Sí? Y ahí les va a predicar, les va a hacer como una especie de historia de Jesús, ¿sí? De los hechos de Jesús. ¿Sí? Vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo. ¿Sí? Los va a presentar primero el bautismo que predicó Juan, versículo 37, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y él hizo un montón de cosas. ¿Sí? Sanó, o los oprimidos por Satanás. Dios hacía muchos milagros y prodigios por medio de él, ¿no? Después va a contar acerca de que Cristo fue crucificado, ¿sí? Versículo 40, Jesús fue resucitado, Dios lo levantó de los muertos. Entonces, fíjense, versículo 41, no todo el pueblo, sino los testigos que hizo Dios había ordenado, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. O sea, los apóstoles, ahí lo declara mismo Pedro, fueron enviados para predicar lo que ellos vivieron, lo que ellos vivieron, para anunciar el evangelio. No solamente como evangelistas cualquiera, sino como aquellos que habían visto a Cristo. ¿Sí? Acordémonos que los romanos, ¿sí? Junto con la cultura helénica que nosotros vimos al principio, hacía de los hechos cosas muy importantes. ¿Sí? Los hechos eran importantes para los romanos, por ejemplo. Entonces, y también acordémonos que estamos en un contexto de militares, ¿no? Porque Cornelio era un centurión. ¿Sí? Es un contexto militar. Y los militares, obviamente, tienen la cabeza de un militar, o sea, cómo nosotros accionamos en tal o cual situación. Y eso lo vemos también en los evangelios. ¿Sí? Marcos le va a hablar a un público más romano. Por eso no va a ser tan extenso. Va a decir, bueno, Jesús hizo esto, Jesús hizo esta sanidad, Jesús liberó a esta persona, Jesús tal. Jesús hizo esto, ta. Es él, si ustedes lo analizan bien, siempre va a decir lo mismo. Va a decir, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. Parece que Jesús no dormía nunca, ¿no? Que no pasó todo su... Cada día hacía una sanidad nueva, ¿no? Pero justamente porque la idiosincrasia, la forma de un centurión romano iba a ser este, ¿no? Por eso Pedro va como por hechos. Primero pasó esto, el bautismo de Juan, fue bautizado, hicieron sanidades, fue colgado en un madero, etcétera. Fue resucitado al tercer día.
está bien, no pasa nada, bendiciones, que se mejore su nieta. Entonces, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sí? Acuérdense que también, al ser romano, ¿sí? Su devoción era hacia el emperador romano. ¿Sí? Era hacia el gobernante. ¿Sí? El emperador era como yo le dije antes, el curios. ¿Sí? La persona que representaba, por así decirlo, muchas veces una divinidad, o estaba visto como una divinidad en sí misma, el emperador. Si algo pasaba en el imperio o en alguna provincia era porque no adoraban lo suficiente muchas veces. ¿Sí? Por eso se pedían ofrendas a los reyes, ofrendas al pueblo por el emperador, que eso le trajo problemas al cristianismo también. Entonces, esta predicación es difícil para aceptar para ellos, porque tenían como Señor, como Dios, como juez, fíjense esta última parte del versículo 42, como juez estaban los emperadores, como jueces de vivos y muertos. Pero ahora Pedro le predica a Cristo como juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, que todos los que creyesen en él recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Sí? Entonces esa es la predicación de Pedro. ¿Sí? Muchos hechos. Pasó esto, y yo le predico esto. ¿Sí? ¿Cuál es el final de la predicación? El arrepentimiento. O sea, los que creen en él, eso es el arrepentimiento, o sea, cambiar la manera de pensar. Los que creen de esto, de Jesús, reciben el perdón de pecados y esos pecados son perdonados. ¿Sí? Entonces reciben la vida eterna. Esa fue la predicación de Pedro. ¿Sí? Básica, hablando de quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer y cómo nosotros podemos recibir el perdón de él. ¿Sí? Creyendo en él, por medio de la fe. ¿Qué pasó? Sí, ese es el final del capítulo 10. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense, esto fue en medio de la predicación. ¿Sí? Cayó sobre ellos. Acuérdense, esto no era una iglesia. ¿Sí? Pasó algo muy parecido a Pentecostés. Pero estos no eran la iglesia. ¿Sí? Eran personas que capaz nunca habían escuchado hablar de este Jesús. ¿Sí? O capaz que sí. Pero el Espíritu Santo cayó, descendió, se derramó sobre los que estaban escuchando esa predicación. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pablo, o sea, eran fieles discípulos judíos, ¿sí? Judíos, sí, eso lo recalca muy de forma enfática, ¿no? Los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y acá viene por así decirlo, el pivot, ¿no? Viene el cambio entre los que pueden recibir el Espíritu Santo, los que pueden recibir la salvación, son solamente judíos, ¿sí? Porque está bien, los samaritanos, ¿no? Podemos decir, bueno, pero los samaritanos eran parte judíos, ¿sí? Pero estos no tenían nada de sangre judía, eran de otros lugares, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y fíjense que los de la circuncisión, o sea, los judíos puros, quedaron atónitos. O sea, no podían creer cómo ellos podían tener el Espíritu Santo. Si ellos no son del pueblo de Dios, o sea, si ellos no son del pueblo de Jehová. Y esto es algo que finalmente es lo que va a entender Pedro, ¿no? Fíjense lo que pasó, 46, porque los oían hablar, oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Sí, es lo mismo que pasó en el Pentecostés, ¿no? Esto es como un Pentecostés para gentiles, ¿no? En el principio un Pentecostés para los judíos y acá para los gentiles. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¡Wow! Esto es algo increíble. Ahora los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice y lo que se sorprende Pedro y que ahora lo entiende plenamente. Pedro entendió lo que había visto en la visión. ¿Sí? ¿Y qué era lo que había visto en la visión? Que lo que Dios limpió, él no lo podía llamar impuro. Él no lo podía llamar abominación, ¿sí? Como dijo al principio, ¿no? Nosotros habíamos visto ahí al principio, ¿sí? Versículo 28. Abominable es juntarse, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ahora estos judíos, que son cristianos, que creen en Cristo, que tienen el don del Espíritu Santo, necesariamente tienen que predicarle a personas que no son judías. ¿Sí? Si bien nosotros ya sabemos por Lucas que Pablo también iba a ser enviado a los gentiles y que los gentiles obviamente iban a recibir salvación. Pero para Pedro y para las personas que estaban en Jerusalén, esto no era normal. Fue, por así decirlo, una doctrina que se fue descubriendo a medida que pasaba el tiempo. ¿Sí? Y esto lo quiero mencionar porque eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la iglesia. A lo largo de toda la historia de la iglesia va a haber doctrinas que se van a ir desarrollando con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús es Dios. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces son dos dioses. Pero está el Espíritu Santo, ¿también es Dios? ¿Sí o no? ¿Es una persona aparte o es simplemente una manifestación de Dios? Después vamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia, los concilios. ¿Cómo funciona eso? O sea, son tres personas, es una persona con tres manifestaciones. ¿Tiene una sola voluntad o dos voluntades o tres voluntades? Si son tres personas, son tres voluntades. ¿O tiene una sola voluntad? Y Jesús, está bien, es Dios, pero ¿cómo es Dios? O sea, es 100% Dios, 100% hombre. ¿Están unidas? ¿O están mezcladas? Tiene dos voluntades Jesús, o sea, una voluntad divina y una voluntad humana. Eh, y así sucesivamente, ¿sí? Todas esas doctrinas se van a ir estudiando, se van a ir profundizando a lo largo que va pasando la historia. Y eso no solamente con Jesús, aunque Jesús va a ser el centro de los primeros 300 años de la iglesia. También eso va a pasar con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo, siglos más tarde, con la iglesia, qué es la iglesia, cómo es la iglesia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los judíos, etcétera? Va a haber un montón de doctrinas que se van a ir profundizando a lo largo de la historia de la iglesia. El canon, por ejemplo. ¿Qué libros son los que son los inspirados por Dios? Y eso no se estableció en los primeros siglos, en el primer siglo. Todos se fueron descubriendo. ¿Sí? El canon se fue descubriendo, no se inventó. Los libros que fueron inspirados fueron, por así decirlo, incorporándose en todas las iglesias a lo largo de todo el cristianismo. ¿Sí? No fue unánime desde el principio. Sí algunos, pero otros no. Entonces todo eso se va a ir desarrollando de la misma manera que Pedro fue desarrollando su teología de la iglesia, de la salvación, acá. Y lo vemos muy de manifiesto. Por eso él tiene que tener esa visión, encontrarse con eso, y por así decirlo, dar vuelta en su cabeza a todas esas ideas que él tenía de la salvación, para finalmente encontrarse con gentiles que recibieron el Espíritu Santo. Y Cornelio, y junto con todos sus amigos y las personas y familiares y todo, fueron los primeros gentiles que se tiene conocimiento que recibieron el Espíritu Santo. Entonces Cornelio de alguna manera abre la puerta eh, para que los gentiles reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Cornelio va a ser una persona importante dentro de la historia de Hechos, ¿no? Justamente eh, por esto, ¿no? Porque él va a abrir su puerta para que los gentiles tengan el Espíritu Santo.
Ahora, vamos a seguir, ¿sí? Bueno, nos quedan 5 minutos. Entonces, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjense, en Jerusalén se sorprendían todavía, ¿sí? Estaban sorprendidos de que el Espíritu Santo había descendido sobre gentiles, gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con el pacto, nada, 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 cero. Estaban sorprendidos. Pero fíjense, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los que eran puramente judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? ¿Sí? Fíjense la reacción de la iglesia. Y como esta iglesia, aunque había sido el núcleo donde se habían dado todas las prédicas, donde se había dado todas las enseñanzas, donde estaban los apóstoles continuamente enseñando, todavía tenían inmadurez. ¿Sí? No, su mente todavía no concebía que la salvación también venía a los gentiles. Olvidándose obviamente de las palabras de Jesús, o por lo menos interpretándolas de otra manera, ¿no? Porque ¿qué está diciendo Jesús cuando dice que tenemos que ir a Judea, Galilea, Samaria, que hasta ahí habían ido, y hasta los confines de la tierra? O sea, está hablando de judíos nada más. O sea, ir a todos esos judíos que están en los confines de la tierra. Eso es la interpretación, ¿sí? O podemos inferir que es la interpretación de ellos. Pero acá Pedro tiene que expandir, tiene que crecer, madurar espiritualmente en su conocimiento de las Escrituras, en su conocimiento de la salvación, madurar en su fe y decir, no, a los gentiles también. Y ahora él, Pedro, como uno de los, o el más importante de la iglesia, tiene que enseñarles a estas personas. Sí, y entonces ahí él va, en todo este capítulo, él va a explicar, ¿no?, acerca de la visión que él tuvo, también va a explicar de todo lo que hizo en la casa de Cornelio, ¿no? Entonces fíjense lo que dice, versículo 16, ¿no? Entonces me acordé, está hablando de cuando él estuvo en la casa de Cornelio y predicó, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo Juan, ciertamente bauticé en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, sí Dios, fíjense que va a ser toda una lógica, ¿sí? No les va a decir, esto es doctrina porque yo lo digo. ¿Sí? Esto se hace así porque yo soy Pedro y yo tengo las llaves y yo mando acá. No, sino que les va a hacer va a lógicamente tratar de explicarles por qué. Sí, Dios. Sí, no hay problema. Después cuando finalice ahí les digo cómo vamos a seguir. Sí, Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea, le está hablando a los judíos. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado el arrepentimiento para vida. Fíjense cómo termina esto, ¿no? ¿Cómo termina la experiencia de Pedro con Cornelio? Termina con una iglesia que estaba glorificando a Dios porque la salvación también era para los gentiles. Y esto va a cambiar la manera en la que ellos van a pensar, porque Esteban y su muerte cambió en la manera que se comportaban. ¿Sí? O sea, la manera en que se comportaban, que era, bueno, se quedaban todos en sus casas y vivían todos en comunidad. Por medio de Esteban y esa persecución, tuvieron la necesidad, para que no se mueran, ¿no?, para que no los maten, de expandir el evangelio por todos lados. ¿Sí? Pero su mente todavía no había sido transformada. Su mente todavía estaba enfocada en ir a los judíos. Pero acá con Pedro, con Cornelio y con los que estaban con él, su mente tiene que ser transformada. ¿Para qué? Para darse cuenta que no era solamente a los judíos la salvación, era a todo el mundo, e incluso a los gentiles. Entonces, con este cambio, si ustedes, a medida que nosotros vamos leyendo, van viendo la lógica que tiene el texto, ¿sí? Cómo Lucas va explicando estas transiciones, cómo la iglesia va creciendo, va madurando en su fe. Primero sobre los judíos, ahora también a los gentiles. Primero se quedaban en comunidades, todos cerrados,
ahora por medio de la persecución tienen que irse a otros lados y predicar el evangelio, no solamente a judíos, también a griegos. ¿Sí? Y esa va a ser la lógica que va a tener, eh, que va a tener la iglesia justamente ahora, predicarle también a los gentiles. Después vamos a ver, sí, obviamente ya terminó la clase, pero vamos a ver un poco de que va a volver, ¿sí?, a actuar este Saulo, ¿sí? Y ahí vamos a ver un poco de lo que le va a acontecer a esta iglesia, ¿sí? Entonces acá terminamos la clase.